Desde hace muchos años los egiptólogos debaten sobre la antigüedad de la Gran Pirámide, entre otras cosas porque no se ha podido datar a ciencia cierta. No se han encontrado restos orgánicos en su interior que permitieran someterlos al carbono 14 y así hacernos una idea más o menos aproximada del periodo en que fue construida. No se han encontrado salvo en una ocasión. Fue en 1872 cuando dos británicos accedieron a esta pirámide. Allí, en la estancia conocida como la Cámara de la Reina, descubrieron 3 objetos que serían conocidos como las reliquias de Dyson. 2 de ellos, una bola de dolerita y un gancho de cobre, se encuentran expuestos en el Museo Británico. Sin embargo, el tercero, un fragmento de madera de cedro, ha estado desaparecido durante más de 70 años. Pero en diciembre de 2020, una conservadora del Museo de la Universidad de Aberdeen en Escocia encontró una caja de puros que contenía esta reliquia de Dyson, los fragmentos de madera, que estaban en paradero desconocido desde hacía años. ¿Pero qué son las reliquias de Dyson? En 1872 el ingeniero británico Dyson y el médico James Grant exploraban el interior de la Gran Pirámide de Keops, faraón de la dinastía IV. Allí, en la estancia conocida como Cámara de la Reina, encontraron 2 pequeños conductos, como pequeños pasillos de 20 por 20 centímetros, en los que había almacenados 3 objetos, a los que se conocerían posteriormente como las reliquias de Dyson. Una bola de dolerita y un gancho de cobre, que se encuentra, como hemos dicho antes, en la actualidad expuestos en el Museo Británico, y el tercero, un fragmento de madera de cedro que ha estado desaparecido durante más de 70 años. Este trozo de madera perdido ha generado muchas teorías sobre cuál fue su propósito, y los investigadores deseaban fervientemente encontrarlo para someterlo a una datación por radiocarbono. Algunos han sugerido incluso que tal vez formó parte de una regla de medición, que podría revelar pistas sobre la construcción y datación de la pirámide. Estas reliquias fueron legadas a la Universidad de Aberdeen. A primeros de diciembre de 2020, la Universidad de Aberdeen en Escocia anunciaba que había descubierto esos trozos de madera perdidos, que estaban en sus almacenes, en una cajita de puros antigua, y que había sido encontrada casi por azar, por la asistente de conservación del museo, Abir el-Adani, una egipcia que ha trabajado durante 10 años en el Museo Egipcio del Cairo, y que se encontraba allí haciendo un inventario de los fondos que forman parte de la colección asiática del Museo de Aberdeen. Allí se topó con una antigua caja de puros, cuya tapa tenía pintada la bandera egipcia. Entonces saltó la sorpresa al encontrar en su interior esos trozos de madera. Posteriormente manifestó: puede que solo sea un pequeño fragmento de madera, que ahora se encuentra dividido en varios pedazos, pero es enormemente significativo, dado que es uno de los 3 únicos elementos que se han recuperado del interior de la Gran Pirámide. Esos fragmentos de madera se han sometido al carbono 14, permitiendo ahora datar ese monumento, y parece que es más antiguo de lo que se pensaba hasta ahora. Los resultados muestran que la madera se puede fechar en algún momento entre 3341 y 3094 a.C., es decir, unos 500 o 700 años antes que los registros históricos que fechan la construcción de la Gran Pirámide durante el reinado del faraón Keops. Por todo esto, el misterio no hace más que agrandarse. Y otra cosa, ¿cómo es que han estado tanto tiempo perdidos esos fragmentos y no se interesó nadie por ellos? Se almacenaron en un rincón de una sala y se olvidaron, porque se trataba de objetos pequeños, no eran obras de arte, ni estatuas, ni objetos de valor, era simple madera, no de oro o de algún material valioso. Es que aquellos ingenieros del siglo XIX lo que estaban buscando eran pruebas de la enorme antigüedad de las pirámides, y cuando encontraron esas reliquias se quedaron muy decepcionados. No pudieron tratarlas, no existía tecnología en 1872 para darle un valor especial a esos objetos, como la técnica del carbono 14, por ejemplo, y terminaron olvidándose de ellos paradójicamente. Pero la ciencia ha avanzado y en el siglo XXI sí que se les ha dado un enorme valor a esos restos de madera, que son los únicos que se han encontrado dentro de la Gran Pirámide y que han podido ser datados. El debate está en la calle, pues es un tema muy interesante, porque desde hace muchos años los egiptólogos
discuten mucho sobre la antigüedad de la Gran Pirámide, entre otras cosas porque no se ha podido datar a ciencia cierta. Se admitía que la pirámide fue construida hacia el 2500 a.C., hace 4500 años, en tiempos del faraón Keops, pero estos fragmentos de madera se han datado entre 500 y 700 años más antiguos, es decir, que nos estamos yendo casi al origen de las dinastías egipcias, y esto es una inesperada sorpresa, lo que confirma que no la construyó Keops, sino que es un monumento construido hace unos 500 o 700 años antes, y lo que hubiera hecho en todo caso este faraón es modernizar, actualizar y reformar un monumento anterior. El problema es que fue el monumento más grande y más alto construido por el ser humano hasta el siglo X. Tiene unas proporciones colosales, descomunales, que cuanto más retrocedamos su construcción en el tiempo, más nos desconcierta, porque se supone que no existía ni tecnología ni apenas herramientas o medios en esa época para levantar esta colosal pirámide. En 1984 se hicieron análisis del mortero que se utilizó para separar algunos de los bloques de la Gran Pirámide. Se buscaban restos orgánicos, por ejemplo, trozos de alguna tela que hubiera podido caer, o incluso restos de uñas o cabellos de los trabajadores que pudieran permitir una datación por carbono 14. Se encontraron, extrajeron y analizaron algunas de estas muestras, y las fechas obtenidas sorprendentemente eran las mismas que las que han dado ahora esos restos de madera encontrados o reencontrados en Escocia. Todo esto es muy emocionante, pero quedan todavía por hacer grandes hallazgos. Para muestra de ello es que donde se descubrieron estas reliquias de Dyson, dos pequeños conductos o pasillos muy pequeños de 20 por 20 centímetros, es donde en los años 90 National Geographic metió un robot automatizado para explorarlo y encontró, tras 60 metros de pasillo pequeñito, una puerta también de 20 por 20 centímetros sellada, que se supone da una sala que todavía no se ha descubierto. Aquí hay algo que a día de hoy desconocemos. El puzzle de la historia antigua está incompleto. Falta un eslabón perdido y desconocido que nos pueda ayudar a comprender de manera lógica esta construcción y otras repartidas por todo nuestro planeta, con miles de años de antigüedad. Si te ha gustado la información que hemos entregado en este videoprograma, te agradecería que te suscribieras al canal y de esta manera nos estarás ayudando a seguir adelante con este proyecto.